Muy buenas, soy Roger y bueno, por aquí tengo un objetivo. Y esto es el mejor amigo de una cámara, ya que no solamente sirve para redireccionar los haces de luz hacia el sensor de nuestra cámara, sino que también se encarga de dar un carácter, una estética, un ángulo de visión en particular y una profundidad. Pero hay ciertos detalles también que se desconocen y que es importante tenerlos en cuenta para sacarles el máximo partido. Así que en este vídeo os voy a enseñar todo lo que debéis conocer sobre estos de aquí. Así que nada, vamos al lío. Bien, primero debemos entender cómo funciona un objetivo por dentro. Básicamente, dentro del objetivo vamos a encontrar una serie de lentes cóncavos y convexos, los cuales están distribuidos en una serie de grupos que cada fabricante los posiciona de diferente manera. Estos lentes son los encargados de redireccionar con la mayor precisión posible los haces de luz hasta lo que vendría siendo el elemento fotosensible, ya sea pues un sensor digital actual o en el caso de las cámaras analógicas pues lo que vendría siendo el celuloide. Por otra parte, estos lentes que como os acabo de comentar, cada fabricante los ubica en una serie de grupos distintos para conseguir diferentes estéticas. También se encargan de corregir aberraciones como por ejemplo la cromática, que básicamente es cuando los colores se separan y vemos como magentas o rosas en los bordes de los objetos. También lo que vendría siendo el poder enfocar obviamente la imagen, el tener disponibles diferentes distancias focales, por supuesto también lo que vendría siendo la nitidez que vamos a conseguir con esos cristales y también, por ejemplo, tratamientos UV en lo que vendría siendo el cristal para evitar flares o reflejos o sombras indeseadas, etc. Bien, para determinar la distancia focal del objetivo, es decir, el ángulo de visión que vamos a tener con él, se utilizan los milímetros. De esta forma, dependiendo la cantidad de milímetros que tenga ese objetivo, lo denominaremos angular, normal o teleobjetivo. También os digo que lo que vendría siendo la distancia focal se mide desde el centro óptico del lente, ¿de acuerdo?, del objetivo, hasta lo que vendría siendo el plano focal, es decir, justamente donde se encuentra el sensor. Dependiendo de la distancia que haya, pues a partir de ahí se aplican los milímetros correspondientes. Existen dos categorías de tipos de objetivos, que serían los objetivos prime o objetivos fijos, es decir, que solamente tienen una única distancia focal, como pueda ser 25 milímetros, 35 milímetros, 85 milímetros o el famoso 50 milímetros. Y por otra parte estarían los objetivos zoom, es decir, que vamos a tener diferentes distancias focales en una misma lente. De esa forma vamos a poder acercarnos o alejarnos directamente sin movernos del lugar en el que estemos y pues tener una mayor versatilidad en este aspecto. Se suele decir que los objetivos fijos tienen bastantes más prestaciones, es decir, tienen más nitidez o tienen una apertura de diafragma mayor en comparación a los lentes zoom. Y esto es verdad, pero a medias. Es decir, sí que es verdad que en un objetivo fijo vamos a tener una mayor apertura, ¿de acuerdo? Vamos a tener un diafragma mucho mayor, pero en el aspecto de la nitidez o la definición que vamos a conseguir con ese objetivo, quizás hoy en día ya no tanto, ya que en este sentido la tecnología ha avanzado muchísimo y prácticamente la diferencia que existe entre un objetivo fijo y un objetivo zoom en el aspecto de calidad como tal de la imagen es prácticamente imperceptible. Bien, ahora vamos a repasar con detalle lo que vendrían siendo los tres tipos de objetivos, es decir, los angulares y gran angulares, que están en la misma categoría, los normales y los teleobjetivos para ver qué diferencias existen en cada uno de ellos. Bien, empecemos por los objetivos angulares. Básicamente se denomina un objetivo angular el cual tiene una cantidad de milímetros muy baja. Por ejemplo, 7 milímetros, que esto sería un ojo de pez, es decir, un ultra gran angular. También lo que vendría siendo un 12 milímetros, un 15 milímetros, un 18 milímetros, un 20 milímetros. Todo esto serían objetivos gran angulares, ¿de acuerdo? Bien, este tipo de objetivos son muy angulares. Esto quiere decir que va a entrar mucha cantidad de información del entorno hasta nuestro sensor. Así que son muy interesantes para vídeo o fotografía de paisaje, arquitectura, planos generales y también, por ejemplo, si vamos a grabar en espacios pequeños. Yo, por ejemplo, ahora mismo estoy utilizando un 20 milímetros, ya que estoy en un sitio bastante pequeño, pero como utilizo un sensor micro 4 tercios, que ya os explicaré luego más adelante en este vídeo en qué se traduce esto, pues tengo un campo de visión medianamente angular, no muy angular, no extremo, pero sí tengo un angular, con lo cual
que quepo perfectamente en el encuadre y también se me ve algo del entorno. Una de las funciones más interesantes que tienen los objetivos ultra gran angulares a día de hoy es que los podemos utilizar para vlogging, ya que salimos nosotros perfectamente en el encuadre y también el entorno que nos rodea. Con lo cual, si vais a hacer vídeos de vlogs, os recomiendo muy mucho este tipo de objetivos. Un detalle muy importante que debéis tener en cuenta es que los ojos de pez, ¿de acuerdo? Los ultra gran angulares, los angulares más extremos, generan lo que se denomina distorsión de barril, que es básicamente que deforman las esquinas de los objetos volviéndolas redondeadas. Esto se ve muy claramente, por ejemplo, en cámaras como las GoPro. Esto hace que se deformen bastante los objetos y que si estamos muy cerca de la cámara también se deformen pues los rostros, etc. Así que con este tipo de objetivos tener bastante cuidado a la hora de utilizarlos y cómo los utilizáis, ya que evidentemente se pueden utilizar de forma creativa para un plano en concreto o una fotografía en concreto, para básicamente queréis ese aspecto o ese look deformado, pero si vais a hacer un tipo de plano o un tipo de fotografía diferente, quizás no sea lo más conveniente. Bien, luego entramos en la sección de objetivos normales o que se consideran normales, como puede ser, por ejemplo, el 35 mm. Que mucha gente me dirá, pero este es angular. Sí, pero yo no lo considero del todo angular, ya que da una perspectiva con una menor distorsión que, por ejemplo, los anteriores que hemos visto, así que yo lo considero un objetivo más normal, digamos. Por otra parte, también tendríamos el archiconocido 50 mm, el 85 mm, etc. Todos estos se consideran objetivos normales. Bien, estos son muy interesantes para lo que vendría siendo fotografía de retrato o, por ejemplo, para hacer primeros planos o primerísimos primeros planos en lo que vendría siendo vídeo, ya que nos dan una estética muy plana, sin prácticamente distorsión y además con una perspectiva muy similar al ojo humano. Es decir, no un ángulo de visión similar, sino una perspectiva, como lo ve el ojo humano, bastante similar. Bien, y por otra parte tendríamos los teleobjetivos, que están, por ejemplo, el 70-200, famosísimo 70-200, utilizado para prácticamente cualquier cosa, ya sea fotografía, vídeo, da igual, es un objetivo súper versátil y que realmente os recomiendo tener en vuestro kit porque funciona muy bien. Y luego, pues otro tipo de teleobjetivos, por ejemplo, más extremos, como pueda ser un 300 mm, un 500 mm, etcétera, que básicamente son objetivos mucho más enfocados o mucho más destinados a, por ejemplo, fotografía de fauna salvaje, como por ejemplo, pues safaris, etcétera, donde vamos a fotografiar pues leones, panteras, etcétera, algo pues bastante más extremo. O también, por ejemplo, para deportes, como puede ser la Fórmula 1 o el fútbol, donde vamos a estar muy alejados del sujeto, pero necesitamos, por ejemplo, primeros planos, etcétera. Para todo ese tipo de cosas, pues objetivos tele más extremos funcionarían muy bien. Bien, una vez visto qué significan los milímetros en los objetivos, aparece un término que seguramente muchos habréis escuchado hablar de él, y es el factor de multiplicación o factor de recorte. ¿Esto qué es? Bien, para entenderlo, primero debemos comprender cómo se aplicaban los milímetros a los objetivos en la era del celuloide. Básicamente, cuando empezó el boom de la fotografía, digamos que todas las marcas empezaron a fabricar sus primeras cámaras, cada una de ellas pues utilizaba una nomenclatura diferente para sus objetivos. Entonces se llegó a la conclusión de que eso no era viable porque era una locura para lo que vendría siendo el cliente, y básicamente se determinó un estándar. El estándar sería el celuloide de 35 milímetros, actualmente el full frame, para aplicar los milímetros a los objetivos. Es decir, que os pongo un ejemplo, el 50 milímetros iba a ser 50 milímetros en full frame, que es actualmente el estándar, con un campo de visión determinado. Y eso sería un 50 milímetros. Luego, con otra cantidad de milímetros, tendría otro ángulo de visión y otra cantidad de milímetros diferente. Y así es como básicamente se empezaron a aplicar los milímetros a lo que vendrían siendo los objetivos. ¿Qué ocurre? Pues que la tecnología ha avanzado y las marcas, pues para abaratar costes, han fabricado sensores mucho más pequeños, como pueda ser el APS-C o el micro 4 tercios. Estos sensores, al ser más pequeños, tienen un menor campo de captación, es decir, un menor ángulo de visión de captación, con lo cual básicamente pues el ángulo de visión va a ser más estrecho. Así que los milímetros de los objetivos se van a multiplicar. Por ejemplo, en este caso, un 28 milímetros no va a ser un 28 milímetros exacto, sino que va a tener otra distancia focal diferente.
Para esto, básicamente se utiliza una fórmula matemática muy sencilla, una multiplicación muy sencilla, para saber exactamente qué ángulo de visión y qué cantidad de milímetros vamos a tener con esos sensores. Bien, en el caso de las cámaras con sensor APS-C, que en la actualidad es una barbaridad, o sea, tropecientas millones de cámaras tienen sensor APS-C, tenemos un factor de recorte de 1,5, es decir, que lo que vendría siendo la distancia focal de ese objetivo se va a multiplicar por 1,5. Así que, utilizando como ejemplo un 50 milímetros, en un sensor APS-C y multiplicado por 1,5 tendríamos un objetivo 75 milímetros equivalente, es decir, de un 50 pasaríamos a un 75 milímetros en un sensor APS-C. Bien, por otra parte, los sensores micro 4 tercios que utilizan, por ejemplo, las cámaras Panasonic o también la Blackmagic Pocket Cinema Camera 4K, su factor de multiplicación es de 2, es decir, que la distancia focal se va a multiplicar por 2. Con lo cual, cogiendo el mismo ejemplo del 50 milímetros, no tendríamos un 50 milímetros como tal, sino que tendríamos un factor de multiplicación de por 2, con lo cual tendríamos un 100 milímetros equivalente. Como veis, en este sentido cambia muchísimo la historia dependiendo del tipo de sensor que utilicemos. Obviamente, si utilizamos un sensor full frame, es decir, un sensor de formato completo, vamos a tener ese 50 milímetros exacto, ya que básicamente los milímetros se aplican a partir de él. Como veis, todo esto es más sencillo de lo que parece, así que si queréis lo que vendría siendo un equivalente para el sensor de vuestra cámara, es decir, un objetivo que tenga la misma distancia focal que lo que vendría siendo en un full frame para tener ese mismo campo de visión y ese mismo estilo, lo que tenéis que hacer es buscar básicamente el equivalente en lo que vendría siendo vuestro formato de sensor. Por ejemplo, si queréis un 50 milímetros en una cámara micro 4 tercios, el 50 milímetros clásico no podría ser, porque como se multiplica por 2, tendríamos un 100 milímetros. Entonces lo que tenemos que hacer es buscar la equivalente, en este caso pues sería un 25 milímetros, ya que 25 por 2 sería un 50 milímetros exacto. También deciros algo muy importante, y es que este factor de multiplicación o factor de recorte no afecta en lo absoluto a la calidad óptica de vuestro objetivo. Es decir, que si vuestro objetivo es de gama alta con una gran calidad y una gran nitidez, vais a seguir teniendo esa misma gran calidad y esa misma gran nitidez en vuestro lente, aunque lo utilicéis en un sensor APS-C, micro 4 tercios o full frame. Luego también estaría la distancia mínima de enfoque que van a tener los objetivos. Esto se calcula en metros y viene claramente especificado en el cuerpo del objetivo. Hay algunos que lo ponen en un lateral esta información, otros directamente en el frontal, pero básicamente la distancia mínima de enfoque es cómo de cerca vamos a poder enfocar de un objeto. Cuanto menor sea el número, es decir, cuanto menor sea el valor en metros que podemos enfocar, quiere decir que vamos a poder acercarnos mucho más. Esto se aplica muy bien en los objetivos macro, ya que básicamente están diseñados para enfocar objetos muy cerca. Así que eso también tenerlo en cuenta, el tema de la distancia mínima de enfoque. Bien, pasemos a hablar del diafragma, el elemento más importante de un objetivo, seguramente por delante o por detrás de la calidad de los cristales. Básicamente el diafragma es el encargado de medir la cantidad de luz que va a entrar a nuestra cámara y también de controlar lo que vendría siendo la profundidad de campo, es decir, cómo de nítido o desenfocado va a estar lo que vendría siendo el fondo y la parte delantera del sujeto enfocado con nitidez. El diafragma básicamente está compuesto por una serie de aspas, las cuales se abren y cierran para permitir el paso mayor de luz o menor de luz, y también lo que vendría siendo el bokeh, es decir, la estética que va a tener el fondo desenfocado, ya que dependiendo de la cantidad de aspas que tengamos, vamos a tener un bokeh pues diferenciador. Así que en este aspecto también entra lo que vendría siendo la estética o el look de cada tipo de objetivo. La apertura de diafragma la identificamos bajo dos siglas, F o T. En el caso de los objetivos fotográficos y convencionales, se utiliza la nomenclatura F para determinar la apertura de diafragma de ese objetivo, es decir, F1.8, F2.8, F4, etc. Mientras que los objetivos de cine utilizan la nomenclatura T para identificar la apertura, es decir, T1.8, T2.8, T4, etc. Además de que la apertura de diafragma se puede controlar tanto físicamente con un anillo que incorpore el propio objetivo para controlar la apertura, o también directamente de forma electrónica mediante un dial en la propia cámara.
esto ya va dependiendo. A mayor sea la apertura del objetivo, es decir, a menor número f o t utilicemos, mayor cantidad de luz va a entrar hasta el sensor de nuestra cámara y también vamos a tener una menor profundidad de campo, es decir, mayor cantidad de desenfoque vamos a tener tanto por la parte trasera como delantera del sujeto enfocado con nitidez. Es decir, que si queréis el fondo borrosito que queda también en los vídeos, vais a tener que utilizar un objetivo con un número f pequeño. Por otra parte, cuanto mayor sea esta apertura, es decir, utilizar por ejemplo un f8 o un f11, quiere decir que va a entrar menor cantidad de luz a nuestra cámara y también va a estar todo mucho más enfocado, es decir, vamos a tener un fondo más nítido y menos borroso. También deciros que la distancia focal afecta directamente a lo que vendría siendo esta profundidad de campo, ya que si usamos un 50 mm, un 85 mm, vamos a tener una profundidad de campo mucho menor en comparación a si utilizamos, por ejemplo, un 20 mm o un 7.5 mm ultra gran angular fisheye. Así que esto también tenerlo en cuenta. Bien, después de tanto tecnicismo, hablemos de realmente lo importante y la razón principal por la que elegimos uno u otro objetivo a la hora de hacer nuestro vídeo o nuestra fotografía. Cuando la luz pasa a través de cada cristal dentro de nuestro objetivo, se va modificando y va creando diferentes aberraciones, va creando un bokeh diferente, una textura y un aspecto diferenciador. Y eso es realmente lo que va a diferenciar una imagen de otra. Dependiendo del objetivo que utilicemos, tendremos una imagen pues más definida, más nítida y más contrastada, como es el caso de los objetivos Sigma, por ejemplo, que yo utilizo, que dan una imagen bastante contrastada. O, por ejemplo, si usamos un lente vintage que está fabricado en los 60, 70 o 80, quizás vamos a tener pues una imagen mucho más lavada, mucho menos contrastada. También lo que vendría siendo pues un desenfoque en particular, unos defectos en la imagen, unos flares, unos destellos pues diferentes. Y todo esto hace que básicamente elijamos un objetivo u otro, ya que realmente es donde vamos a destacar en nuestra imagen, dependiendo del objetivo que usemos. Y además esto es algo físico, es algo orgánico, algo que sucede realmente cuando atraviesa la luz los diferentes elementos de nuestro objetivo. Y es algo que sí se puede imitar digitalmente en un ordenador, pero que realmente no queda tan bonito y tan estético como, por ejemplo, un flare natural que sucede dentro del objetivo, dependiendo de cómo sea. Y es aquí por la razón que mucha gente, muchos filmmakers, pues sobre todo independientes o incluso grandes productoras de cine, utilizan lentes vintage para sus producciones, ya que dan un carácter y una estética completamente diferente a los objetivos modernos actuales, ya que prácticamente todos, o la gran mayoría, tienen una estética muy similar y todos se parecen muchísimo, ya que están fabricados de forma perfecta, precisa y escrupulosamente bien. Mientras que los objetivos viejos pues estaban hechos pues más rápido, sin tanta tecnología y pues bueno, realmente es ahí donde destacan. Con lo cual, lo que realmente importa es el carácter y lo que nos transmite cada tipo de lente y no realmente tanto tecnicismo, que está bien saber, es muy importante conocerlo, pero lo que realmente destaca es cómo se ve finalmente nuestra imagen con uno u otro objetivo. Bien, uno de los apartados en los que más se confunde la gente y más se equivoca es básicamente a la hora de elegir el objetivo adecuado para su cámara, es decir, la montura. Básicamente las cámaras y los objetivos tienen una montura en particular. Por ejemplo, las cámaras micro 4 tercios utilizan montura micro 4 tercios, es decir, que los objetivos deben ser micro 4 tercios. Así con todas las marcas, cada una tiene su propia montura. Así que, en vez de explicaros todas y básicamente hacer un análisis de todas que nos podríamos tirar 5 años, os voy a dejar ahora mismo en pantalla una tabla de para qué cámara sirve cada objetivo y cada objetivo para cada cámara, tanto de Canon como de Sony, como de micro 4 tercios de Fujifilm. Los objetivos tienen una rosca en su parte frontal para poder añadir diferentes filtros y de esta manera modificar la imagen, como por ejemplo añadiendo un filtro ND para básicamente medir la cantidad de luz que va a entrar sin que se vean afectados los otros parámetros de exposición, o por ejemplo un filtro Black Mist, como el que estoy utilizando yo ahora mismo, darle un look y una estética diferente a nuestra imagen. Esto funciona de una forma muy simple. En el frontal de nuestro objetivo vamos a tener una O con una barra oblicua, la cual nos va a indicar el diámetro en milímetros exacto de nuestro objetivo. De esa forma vamos a poder elegir el filtro adecuado.
Aunque en este punto yo recomiendo que compréis el filtro más grande posible para que os sirva para más de un objetivo y luego mediante adaptadores básicamente adaptarlo a vuestro objetivo. Los objetivos tienen varios anillos los cuales nos permiten hacer diferentes cosas. Uno que tiene todos los objetivos y es el principal es el anillo de enfoque. ¿De acuerdo? Este nos va a servir para básicamente enfocar manualmente la imagen. Luego estaría el anillo del diafragma. En este caso, el anillo del diafragma no todos los objetivos lo tienen, sobre todo los objetivos más modernos suelen obviar este anillo ya que se controla el diafragma directamente desde la cámara mediante un dial. Pero si por ejemplo es un lente vintage, sí que tiene este anillo de diafragma. Y luego, en el caso de que sea un objetivo zoom, pues también va a tener otro anillo para básicamente modificar este zoom y esta distancia focal. Así que básicamente esos serían los tres anillos principales. Bien, como os he comentado a lo largo de este vídeo, un objetivo sirve para redireccionar los haces de luz hacia el sensor de nuestra cámara y que lleguen enfocados. Esa es su principal función, pero como veis hay mucho más allá de solamente hacer eso. Así que básicamente elegir el que más os convenga, elegir el que más se adapte a vuestra historia para contarla. Dicho esto, espero que os haya gustado este vídeo, esta guía de todo lo que debes saber acerca de los objetivos. Si es así, me podéis dejar un buen like, que se agradece muchísimo. También, por supuesto, os podéis suscribir y activar la campanita para que os lleguen todas las notificaciones. También, muy importante, seguirme en mi Instagram, que lo tenéis justamente en la descripción, y por ahí comunico cuando voy a subir vídeo, cuando voy a hacer directo o todo lo que vaya ocurriendo en el canal. Y pues por aquí os voy a dejar otro vídeo por si os interesa. Así que nada, dicho esto, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chavales.